Entonces, esta evolución que se está dando, que involucra muchísimo software e involucra, como ustedes vieron en una de las diapositivas, ya no, digamos, cajas especializadas, sino computadores de propósito general donde yo pongo software y además ese software está containerizado. En el caso de redes de datos, digamos que Kubernetes es como el estándar más utilizado. Yo sé que aquí, por lo menos en ICESI, sé que la mayoría de los que han trabajado con containers prefieren Docker y entiendo que hay buenos argumentos para ello, pero digamos, en el mundo de las redes de datos y particularmente de las redes móviles, el estándar que se utiliza es Kubernetes para todo este tema de los containers. Entonces, el tema es que son aplicaciones de software fundamentalmente sobre computadores de propósito general, pero con unas interfaces muy específicas con redes. Y si ustedes se fijan, el perfil que ustedes tienen como ingenieros telemáticos está muy orientado a eso. Es decir, un ingeniero de sistemas sabe mucho de software, pero no tiene los conocimientos suficientes de redes para meterse con este tipo de software especializado. Mientras que los telemáticos tienen el suficiente conocimiento de redes y el suficiente conocimiento de software para configurar los containers, para hacer las interfaces con las redes, para entender el tema de cómo se enrutan los servicios, cómo conecto qué, cómo manejo la calidad de servicio y todo lo que va a implicar esta migración que ya se está dando. Ya hoy en día hay operadores aquí en Latinoamérica que están instalando redes completamente containerizadas, donde la estación base pues termina siendo un computador y con unas antenas y todo lo que hay por debajo es software con unas ciertas aplicaciones. Entonces yo personalmente lo que veo es una oportunidad gigantesca para el perfil de ustedes en áreas que no han sido las tradicionales de los ingenieros telemáticos aquí en el país. Digamos, ahí, yo sé que hay un par de compañeros de ustedes que trabajan eh, con operadores móviles, pero son muy poquitos, o sea. Entonces ahí hay, creo yo que hay una oportunidad interesantísima y sí se da el crecimiento de IoT que, que predicen muchos, pues el mercado va a ser gigantesco porque se va a multiplicar por 4 por 5 de lo que es hoy en día. A ver, me pregunta Camilo que en comparación al 4G, ¿cuántos repetidores amplificadores necesito para generar la misma intensidad de señal en 5G? Ah, ¿hay como una relación ya establecida para ese diseño? La respuesta es no, no hay una relación ya establecida. Y con respecto a la primera pregunta de cuántos repetidores y amplificadores, la respuesta es depende, porque depende de la frecuencia. Entonces, eh, vamos al caso de las dos bandas de frecuencia que son compatibles o que están definidas hoy en día tanto para 4G como para 5G, que son la banda de 700 MHz, que es, por ejemplo, la que aquí está montando WOM y Tigo, y la banda de 600 MHz, que aquí en Colombia todavía no se ha implementado, en Estados Unidos y en Canadá sí, incluso en Estados Unidos ya hay operadores como T-Mobile. Pues hay un tema que tiene que ver con la radiopropagación y es que en general mientras menor sea la frecuencia, mayor es la propagación. Entonces, para una misma potencia, yo puedo tener más cobertura en frecuencias más bajas que en frecuencias más altas. Entonces, la respuesta podría ser, si estamos hablando de 700 MHz, la misma estación base que utilizo para 4G me va a servir para 5G y voy a tener exactamente la misma cobertura. Entre otras cosas porque las características de las estaciones base en 4G y en 5G en las bandas bajas son muy similares. O sea, la potencia es la misma, las características de portadoras es la misma, etcétera, etcétera. Ya que depende que un operador instale 4G o 5G, depende del bolsillo, básicamente, y de qué tan interesado esté el operador realmente en migrar a
de una vez a 5G o seguir explotando una red 4G y sacarle más plática a las inversiones que ya hizo. Que es, entre otras, la razón por la cual casi todos los operadores que están desplegando 5G en este momento están utilizando una variante en la cual se hace uso de la infraestructura de red de núcleo de 4G. Es decir, solamente cambian las estaciones base o solamente instalan estaciones base y toda la parte del core sigue siendo el de 4G, que son completamente compatibles además. No sé, Camilo, si con eso respondo tu pregunta adecuadamente o si... Pues, profe, sino que pues miraba por ahí unos videos que pues comparaban 5G con 4G y pues, no sé, 5G era muy susceptible a interferencias. Por ejemplo, si uno se ponía frente a una persona, a veces se quitaba la señal. Entonces mostraban cómo reducía la señal drásticamente. Eso depende única y exclusivamente de la banda de frecuencias en la que estemos operando. Ok, Lo que pasa es que lo que pasa es que la mayoría de los operadores empezaron a instalar 5G en la banda de 3.5 GHz, que es una banda más alta que la que estamos utilizando para 4G, o sea, una frecuencia mayor. Y en el caso de Estados Unidos fue el primer país del mundo que subastó la banda de 28 GHz. Entonces, ah, para que se hagan una idea, la relación es exponencial. Es decir, si yo duplico la frecuencia, se me reduce en un factor de 4 el área cubierta. Sí, Alejandra, dime. Profe, pero cuando tú dices la subasta es internamente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, Ah, dentro de ok. Estados Unidos. Ok, o sea, cada país es autónomo en cómo subasta las bandas y cuál es subasta. En fin. Nosotros aquí en Colombia, por lo que dijo Miguel Felipe, bueno, con la renuncia de la ministra, yo no sé esto en qué va a quedar, eh, pero la idea era subastar antes de final de año la banda de 3.5 y subastar probablemente antes de mediados del año entrante, antes del cambio de gobierno, la banda de 28. Pero ahora, con toda esta pelotera del ministerio, no sé en qué va a quedar eso. Y México, por ejemplo, ya subastó también la banda de 3.5, o sea, México ya tiene operadores en banda de 3.5. Entonces, a mí me quedaba sonando como que lo que hablabas de Kubernetes y los contenedores, eh, eso de la virtualización de los procesos, todo eso, eso también es lo que ha permitido en gran medida esta cuestión del slicing, ¿sí o no? Como permitir que se trabaje como Sí, diferentes recursos para diferentes tipos de servicios y esas cosas. sí, sí, porque básicamente el slicing es para cada tipo de servicio específico, tenés un container con todas las características de ese servicio que se orquesta con los demás containers, porque finalmente, digamos, todos los slices, todos los containers que tenés dentro de la máquina, al final van a ir sobre una misma portadora de radio y sobre una misma antena. Entonces los tenés que orquestar, que tenés que hacer orquestación de servicios. Pero, digamos, cada container tiene las características de ese servicio, de esa vertical. Entonces el slicing sí efectivamente es gracias a esa virtualización. Oh, qué chévere. Sí, sí, en redes convergentes estamos viendo eso, y pues también vamos a ver la de voz sobre IP y todo eso, entonces va a ser chévere poder relacionar esos dos conceptos allá. Eso es bacano. Por eso les digo que ahí hay una oportunidad gigantesca para los telemáticos. Se abre un mercado que todavía no sabemos de qué tamaño es. Obviamente, pues hay que estar preparado y hay que ponerse juicioso a estudiar todas estas vainas, ¿no? Pero Villac, profe, que creo que la universidad hace un muy buen trabajo. Yo tengo unos amigos que ya han graduado y con esa materia de DevOps
con esta materia también de redes convergentes y sistemas distribuidos, creo que quedan re sólidas en eso, la verdad. Entonces, pues, creo que nos va a ir bien, profe. Sí, Seguro, con absoluta seguridad. Muy bien. No sé si hay alguna otra cosa o arrancamos lo que tenemos para hoy. Alejandra. Sí, profe. Es que ellos mencionaron de una de las características estas del 5G, lo del network slicing, y pues no me quedó claro qué es. El network slicing es que vos podés configurar la red de tal forma que a cada tipo de servicio particular o a cada vertical de negocio a la cual la red va a atender, le programar las características específicas que necesita ese servicio. De tal manera que vos no tenés que tener, digamos, un solo servicio que trata de servirle a todo el mundo, donde todo el mundo tiene distintos requerimientos de calidad de servicio, ancho de banda y demás, sino que cada servicio lo configuras individualmente. Y cada slice, o sea, cada tajada de red va montada sobre un container específico. Ese es como a grandes rasgos esa idea del network slicing. Ah, listo, profe, gracias. Bueno, muy bien. Hoy yo creo que va a ser breve. Voy a hablar de 2 o 3 cositas. Vamos a ver. Voy a hacer un recuento muy breve de algunos tipos de redes de acceso, simplemente para darles a ustedes algunas pautas sobre el trabajo que hay. Y les voy a mostrar algunas cosas donde pueden ustedes descargar información. Entonces, permítanme un segundo, yo pongo esto en modo presentación. Ahora sí. Tararán, tararán. Bueno, primero, un poquito el tema de redes ópticas pasivas o redes PON. Esta es la arquitectura general de una red PON. En este caso, esta gráfica la saqué de un artículo que habla de un problema específico, que es el tema de asignación de recursos en redes multicliente, donde tenemos, por un lado, lo que se llama el Optical Line Terminal, que es como el punto de terminación de la red, que se conecta con este bicho que se llama el ODN o el Optical Distribution Network. Y a partir de aquí es que hablamos de red pasiva, es decir, las redes ópticas pasivas o las redes PON son pasivas en el sentido de que este dispositivo es un dispositivo pasivo que junta las señales que vienen de todas estas fibras individuales de todos estos clientes y las envía al OLT. Y aquí tenemos lo que llama el ONU, que es básicamente el terminal de usuario, en terminología de la red PON, que aquí en este ejemplo, donde utilizan una red celular como punto final, por eso hacen la notación que aquí tenemos un ONU y a su vez un nodo B. Y en este caso pues lo hacen para ilustrar simplemente que en una red PON pues yo puedo tener, digamos, varios tipos de clientes con distintos tipos de requerimientos y de alguna forma pues tengo que atenderlos. Y también vale la pena mencionar que, y lo mencionó Narcís también en su presentación, que se hacía mucho más fácil el despliegue de estas redes de quinta generación y sobre todo de estos conceptos de redes en la nube y demás, y de red de acceso radio en la nube, cuando había una buena instalación de fibra óptica directa hasta las estaciones bases, porque eso me permite pues, hacer lo que él mostraba en una diapositiva que mostré en la sesión de preguntas,
donde prácticamente aquí llega la fibra óptica es a la antena, no a la estación base tradicional. Entonces, es muy común esta arquitectura donde a las estaciones base de los operadores celulares lo que llega es una red PON. Y lo que han hecho operadores, por ejemplo, como Movistar, es aprovechar que tienen un despliegue de redes PON para todas sus estaciones base y simplemente empezar a extender ese despliegue a usuarios residenciales. Poco están aprovechando eso. Hay otro concepto que aparece aquí que es la asignación dinámica de ancho de banda, que precisamente tiene que ver con cómo se asignan los recursos. Ahorita vemos un poquito más de esto aquí. Estas son algunas recomendaciones del lado de la ITU. Me falta, en una diapositiva más adelante tengo los estándares IEEE, y aquí vale la pena mencionar que cuando hablamos de redes PON, nos vamos a encontrar como con dos grandes familias. Las GPON, que son los estándares ITU, o las recomendaciones ITU más bien. Y por otro lado, las EPON, que son las de IEEE. Son muy parecidas en general. Hay ciertas diferencias sutiles en algunas cosas, pero la arquitectura general es la misma, los mecanismos de acceso son los mismos, y ya, pues ahí incluso ITU toma algunas cosas de IEEE en sus recomendaciones. Esta es la arquitectura general vista desde la recomendación ITU, la G984.1, ITU-T, que si recuerdan lo que les dijo Joaquín, ustedes pueden descargar de forma completamente gratuita todas estas recomendaciones. Entonces, esta es la arquitectura general, donde fíjense que hay unas ciertas diferencias como en los diferentes formas de instalar redes PON. Yendo de abajo hacia arriba, tenemos el concepto de fibra al armario o Fiber to the Cabinet o FTTC, donde se llega con fibra, se llega con una red PON hasta un gabinete que puede estar ubicado a una cierta distancia de los usuarios. En estos gabinetes, por ejemplo, que tiene en Cali, en algunas esquinas de la ciudad, y de ahí distribuir con red de cobre hacia el usuario, de tal manera que hasta aquí tenemos una red óptica pasiva, una red PON, y de aquí para acá usualmente lo que tenemos es alguna tecnología DSL, un HDSL, un VDSL, un ADSL, etcétera, etcétera. Luego tenemos, digamos, el siguiente paso, que es lo que algunos llaman Fiber to the Block o Fiber to the Corp. Fiber to the Corp es fibra al andén y Fiber to the Block es como fibra al edificio, donde el gabinete o la unidad ONU está, por ejemplo, en el sótano del edificio, en el parqueadero del edificio, donde normalmente pues, llega todas las redes de comunicaciones. Y dentro del edificio se distribuye con red de cobre o pues llega a la manzana, si son casas, por ejemplo, y ya de ahí se distribuye con cobre. De tal forma que normalmente los tramos de cobre son tramos que usualmente no exceden 1 o 2 cuadras, o sea, son tramos de 100, 150 metros, que permiten pues unas buenas tasas de transmisión. Y finalmente tenemos lo que se llama FTTH o fibra a la casa, Fiber to the Home, que es un poco lo que está haciendo Movistar aquí en Cali y en otras ciudades, que es llegar directamente hasta el usuario final con fibra y ponerle al usuario pues, un dispositivo terminador directamente, un ONT. Si miramos un poco cómo es la estructura de esto, por aquí nosotros tenemos lo que es el OLT. El OLT básicamente utiliza una tecnología de multiplexación por división de longitud de onda, WDM,
Y este splitter, que es básicamente el aparatico que veíamos aquí, este ODN, básicamente lo que aquí llaman el splitter óptico. Este splitter, a su vez, lo que hace es que distribuye, fíjense que aquí lo marcan, el ODN como toda esta cajita, recibe por un lado y divide la red en múltiples fibras, que a su vez llegan al usuario final. Este splitter es pasivo, y de ahí viene el término de red óptica pasiva, a diferencia de las redes ópticas activas tradicionales, que son muchísimo más costosas y que son uno a uno, son punto a punto. Aquí lo que se hace es que se distribuye la capacidad que envía este OLT a todos los usuarios, de tal manera que esto termina siendo un broadcast. Aquí lo que envía el OLT se radia a todos los usuarios y simplemente cada usuario toma lo que le corresponde. De tal manera que esto se envía utilizando pues, una técnica de multiplexación convencional, un esquema de acceso tipo TDM o WDM en este caso, y cada usuario simplemente pues, lee lo que le toca a él y pues no lee lo que no le toca a él. Y en el sentido inverso se utiliza TDMA. O sea, desde el usuario hacia el OLT se utiliza un mecanismo TDMA de tal manera que hay un procedimiento para registrar los dispositivos de usuario en la red. De tal manera que cuando un dispositivo se activa, no puede empezar a transmitir inmediatamente, sino que tiene que esperar a que se le autorice su registro en la red. Normalmente la red lo que hace, el OLT lo que hace es que envía unos comandos indicando cuáles son las ventanas de registro de usuarios. Y en esas ventanas de registro, pues los usuarios hacen su registro y una vez están registrados, pues ya pueden empezar a utilizar el mecanismo TDMA. De tal manera que pues, el OLT es el que controla y le dice a cada uno en qué momento puede transmitir, cuando le toca su slot de tiempo para transmitir. Desde el punto de vista de pila de protocolos, la pila de protocolos es más o menos como está aquí. Lo que se denomina el subnivel GTC es el GPON, ya me olvidó qué significa, bueno, hay una diapositiva más adelante donde está esa definición. Pero básicamente aquí tenemos un subnivel de acceso donde yo aquí me puedo conectar con redes Ethernet, y aquí me voy a TCP/IP, o con otras tecnologías un poco más antiguas. Esto, al ser basado en recomendación ITU, todavía conserva ATM como uno de los mecanismos de conectividad de acceso, que es una tecnología que hace mucho rato, bueno, un poco más se usa. Aunque hay redes todavía en ATM funcionando por ahí en muchas partes. Desde el punto de vista de los diferentes organismos de regulación, aquí un poco esta gráfica muestra el paralelo entre lo que son las recomendaciones UIT y los estándares IEEE, donde pues aquí tenemos la fibra óptica, los mecanismos de acceso al medio físico, lo que se denominan también el Physical Media Dependent. Fíjense que aquí también, en el estándar IEEE también hay un PMD. Luego viene un nivel MAC, que también se maneja aquí, en esta parte. Y luego vienen pues, otras pilas de protocolos que están relacionadas por la parte de gestión, unos protocolos específicos, y por otro lado, por el lado de usuario, pues tenemos una pila TCP/IP básicamente. Desde el punto de vista de la parte de gestión, hay algunas diferencias sutiles, pero fíjense que
tanto por el lado I2 como por el lado de EEE se utiliza 802.1, o sea, se utilizan VLANs fundamentalmente. Y pues hay algunas cosas comunes en el manejo de las tramas de gestión. Las tasas de transmisión pueden ir hasta 2.4, casi 2.5 gigabits por segundo. Aquí, esto es de la 984.2, dice for further study, pero realmente esto ya lo especifican en la última versión de la recomendación, en la 984.3 de 2014, si no me falla la memoria. Ya, que la tengo por aquí a la mano. Esta 984.3, sí, 2014. Ya especifica claramente la interfaz a 2.5 gigabits por segundo. En el lado IEEE salió el año pasado, a principios del año pasado, un estándar nuevo de IEEE, que es el 802.3CA, que ya va hasta 50 gigabits por segundo en downstream y 25 gigabits por segundo en upstream. En este caso, en la versión I2, hay dos variantes. Uno que es 2.5 gigas en downstream y 1.25 en up, o uno que es completamente simétrico, que es 2.5 en ambos sentidos. Este es un poco como la estructura de trama. Aquí, pues, esto se los dejo a ustedes para que lo revisen ya con más cuidado y si tienen dudas lo discutimos, pero básicamente hay una trama básica, tiene un encabezado y tiene lo que es el payload. Fíjense que en el payload van unas tramas específicas que llaman las tramas GEM, que a su vez tienen un encabezado particular con cosas como el identificador de puerto, que es lo que me dice, por ejemplo, a quién va dirigida esa trama particular y otros elementos de control en este encabezado, y luego pues va básicamente pues, la carga útil de lo que es la trama GPON. El upstream es muchísimo más sencillo, donde tenemos básicamente un encabezado que identifica como las características de esa trama y luego pues la carga útil. Una cosa importante acá es que una de las tareas importantísimas del OLT es juntar todas las tramas que mandan los usuarios y armar una sola trama para luego mandarla a donde corresponda, sea hacia la internet o a donde sea, pero pues básicamente armarla dentro de una trama principal o meterlo dentro de paquetes IP para enviarlos a donde corresponda, pero previamente pues hay que hacer como un ensamble de todas esas tramas, lo que hace que el tema de sincronización en GPON es un tema también delicado, porque los usuarios pues pueden estar a distancias que pueden ir hasta los 20 kilómetros. Entonces, cuando los usuarios están a diferentes distancias, como utilizamos TDMA, los tiempos de llegada de las tramas van a depender de en qué momento mande el usuario su correspondiente trama y las tienen que estar sincronizados de tal manera que de acuerdo a la distancia a la que esté el usuario, la mande en un instante de tiempo tal que lleguen al OLT más o menos al mismo tiempo. Y el OLT pues tiene un pequeño margen de maniobra para ensamblar todas las tramas. Esto era lo que les decía hace un momento, las tasas de transmisión que se especifican en la última revisión, en la 984.3, es de 1.25 de subida o 2.5 de bajada o completamente simétrico. Lo que se denomina el split radio es básicamente un OLT hasta cuántos usuarios puede atender. Básicamente el split en este caso es de 1 a 128. O sea, yo puedo partir un OLT hasta 128 ramales ópticos, de tal manera que eso también me limita pues, el número de usuarios que puedo atender con un OLT, y las distancias pues, son hasta 20 kilómetros. Bueno, aquí están las
siglas que ahorita me habían olvidado. El GTC es el GPON Transmission Convergence, que es básicamente el que se encarga de interactuar con esta capa intermedia. Una cosa que se viene haciendo hace ya bastante rato en Ethernet y en algunas recomendaciones UIT es que para mantener cierta compatibilidad de nivel 2 hacia arriba, se ha diseñado algo que se llama una capa dependiente del medio físico, de tal manera que yo puedo tener el mismo GTC para varios medios físicos distintos y este subnivel de aquí se encarga de adaptar lo que viene de arriba y de abajo hacia arriba también al medio físico. Llámese fibra óptica, llámese cable Ethernet, cable UTP, perdón, llámese coaxial, etcétera, etcétera. Pues esto es muy variado en redes Ethernet, pero la ITU pues adoptó más o menos la misma idea, de tal manera que si este medio físico cambia por alguna razón, si cambia porque cambió la tecnología de fibra óptica, porque estoy utilizando multimodo en lugar de monomodo, porque estoy utilizando 1300 nanómetros en lugar de 1550 o viceversa, etcétera, etcétera. Entonces, pues no tengo que hacer modificaciones en este subnivel de convergencia. Y luego, pues viene otro que se llama el subnivel de adaptación de GTC, donde hay el manejo dinámico de ancho de banda, que es el que me administra los requerimientos de ancho de banda de los diferentes usuarios. Está el mecanismo de encapsulado o el GEM, y luego una cosa que se llama el Optical Network Unit Management and Control Interface, que tiene que ver con la parte de gestión. A cada uno de estos va como a diferentes destinos lógicos. El mecanismo de acceso al medio es más o menos de esta forma, o sea, lo que se hace es enviar una trama en el downstream. Aquí hay una trama que tiene una longitud finita, donde aquí se identifica a quién va dirigido cada segmento de esta carga útil. Es decir, los receptores lo que hacen es que miran esto aquí y saben si eso es para ellos o no. Y en el upstream, pues básicamente solamente se envían pues, los que le corresponde a cada usuario. Básicamente, pues el tamaño puede variar, porque a un usuario se le pueden asignar varios time slots dependiendo de la capacidad. Por ejemplo, un usuario corporativo pues, va a tener más time slots disponibles que un usuario residencial, por ejemplo. Si nos vamos a la versión 800, a la versión IEEE, que es el 802.3 CA, fíjense que la arquitectura no es tan distinta. Aquí lo que tenemos es el Physical Media Dependent. Aquí hace referencia a en qué parte del documento, que ahora les muestro, se describe cada cosa. La adaptación al medio físico, luego lo que se llama el PCS. Todo esto es lo que se considera a nivel físico aquí dentro dentro del estándar IEEE. En este caso hace referencia a los 25 gigabits por segundo. Como les digo, este es 25 o 50 downstream y 25 en upstream, o 25-25, si es simétrico. El nivel MAC es un nivel MAC tipo Ethernet, o que se adapta a Ethernet, básicamente. En este caso es TDMA también, pero de aquí para arriba todo lo que tenemos son tramas Ethernet. Es decir, al esto ser un estándar 802.3, aquí me quedo, bueno, aquí metí mal el dedo, este es 802.3, me faltó el 2. Y metí el punto donde no era, pero bueno. Al ser un estándar 802.3, esto es básicamente Ethernet. O sea, esto no es demasiado diferente a los switches que tenemos en el laboratorio o a la conexión que tenemos de cable UTP al computador nuestro.
pertenecen a la misma familia. Como les decía, aquí tenemos el 984.3 por ITU, el 983, perdón, aquí también se me fue el de donde no era, y el 802.3 CA. Les quiero mostrar un segundito, permítanme, yo muevo esto para acá. Un segundo que me está mamando gallo el Adobe como cosa rara. Ahora sí. No, ahora no. Bueno, sí, ahora sí. Bueno, este es el estándar 802.3 CA. Ellos lo denominan la enmienda 9 a la especificación para redes ópticas pasivas. Eso significa que ha habido otras 8 versiones de este estándar. Aquí está el nombre oficial, el estándar 802.3 CA, raya 2020. Y aquí nos cuentan más o menos cómo es la historia. Estas son todas las otras versiones del estándar que tienen que ver con redes ópticas pasivas en la familia 802.3. Y esto es una enmienda básicamente a uno del 2018. Y al 802.3 CB también del 2018. Con respecto a los estándares del IEEE, hay un programa en IEEE que se llama el IEEE Get Program, en el cual uno puede acceder a todos los estándares, bueno, a unas ciertas familias de estándares del IEEE, siempre y cuando ya tengan más de 6 meses de publicados. El requisito pues es tener membresía IEEE, ahí sí no se salva uno de ese detallito, pero lo que han hecho con este programa es que los estándares después del mes 6 de publicados, entonces ya cualquier miembro los puede descargar. Básicamente el objetivo de esto es darle cierta ventaja a los fabricantes sobre cualquier Pedro Pérez o al que esté dispuesto a pagar por el estándar. Les da 6 meses de ventaja pues, para poder implementar cosas. Normalmente, pues, los que fabrican este tipo de cacharros usualmente participan en estos grupos de trabajo, o sea que el día que sale el estándar, ellos ya están atentos al estándar y ya lo conocen suficientemente bien para implementarlo comercialmente. Entonces aquí está toda la familia de estándares 802.3 Ethernet. Aquí ustedes pueden consultar cualquiera. El más reciente, si se fijan, es el Ethernet normalito, el CU, donde ya nos permite tasas de conexión de hasta 400 gigabits por segundo sobre fibras monomodos. Y aquí hay una observación interesante y es que son 100 gigabytes por segundo por longitud de onda, o sea que para lograr los 400 gigabytes por segundo necesitamos 4 longitudes de onda sobre la fibra, lo que pues hace que los equipos sean más costosos, pero por ejemplo, esto es pensado para switches de núcleo. Para que se hagan una idea, los switches nuestros, los que se instalaron en el edificio M, son a 10 gigabytes por segundo. O sea, los puertos de fibra de esos switches son a 10 gigas. Esos switches, mejor dicho, todavía no tenemos presupuesto para comprar estos jugueticos, pero estos son switches que pueden utilizar algunos operadores, por ejemplo. Aquí tienen también la 802.1, todo lo de 802.11, 802.15, que es todo el tema de redes de área personal, como el caso de Zigbee, por ejemplo. Y bueno, estas ya no son tan utilizadas, que son las redes metropolitanas, estas se abandonaron hace muchísimos años. La última es de 2017, que es una versión de WiMAX. Está lo que es 802.22, que son redes basadas en algo que se denomina espacios en blanco o redes cognitivas.
Este es un estándar que tampoco fue muy popular, pero bueno, ahí está por si lo quieren curiosear. Es un concepto de handover intertecnologías, que finalmente se impuso el del 3GPP, pero los del 3GPP tomaron algunas de las cosas que en su momento se planteó aquí. Pues simplemente aquí pueden ustedes consultar un estándar si quieren revisarlo. Y antes de que se me olvide, que ahorita vamos a seguir hablando de Doxis en las diapositivas, ya se está hablando de un Doxis 4. En este momento nosotros estamos con Doxis 3.1, Doxis 3. La mayoría de las redes, algunos con Doxis 3.1, algunos usuarios. Pero ya se está hablando de Doxis 4, que si ustedes miran acá, ya podemos hablar de hasta 10 gigabits por segundo. O sea, redes sobre cable coaxial que por lo menos se acercan a competir con las redes de fibra óptica, como las redes PON. Bueno, hablando del Doxis, el estándar Doxis tiene esta arquitectura, donde aquí se llega con fibra y vuelve y juega. El operador puede usar también tecnología GPON para llegar hasta el punto donde empieza a distribuir en coaxial, o puede ser con otra tecnología de fibra. Es muy común también que utilicen algún tipo de variante de GPON. De tal manera que a partir de aquí se distribuye en coaxial. Está lo que llaman los taps. Los taps es básicamente donde se conecta al usuario final. Usualmente un tap de estos tiene unos 6 puertos de coaxial, de 6 a 8. Y aquí se conecta pues el usuario a través del cable módem. Vuelve y juega. El esquema de downstream, el esquema de acceso hacia los usuarios es TDM. Y de los usuarios hacia arriba es, dependiendo de la versión de Doxis, puede ser TDMA, puede ser CDMA, o en las últimas versiones, en Doxis 3 y 3.1, es OFDMA. Y en ese caso, en downstream es OFDM. La arquitectura general es más o menos igual. Tenemos un nivel físico, un media dependent, un nivel dependiente del medio físico, un nivel MAC propio de las redes de cable, un nivel LLC, que ya es el mismo de 802.2.1, y luego IP. O sea, básicamente a partir de aquí ya esto queda siendo completamente compatible con redes Ethernet o con redes TCP/IP puras. En el downstream, esta es más o menos la arquitectura típica, donde dependiendo de los niveles de calidad de servicio, el sistema puede definir distintos perfiles de usuario. Aquí es básicamente donde se define cuánto ancho de banda tiene uno en la casa, o qué canales de televisión puede ver, si puede ver los premium o no, etcétera, etcétera. Aquí básicamente se definen esos perfiles. Y aquí pues va toda la parte de nivel físico, donde en este caso, que es Doxis 3.1 ya, estamos hablando de OFDM. Como les decía, en el caso de Doxis 3.1 es OFDMA con QAM en algunos casos. Y en el upstream es OFDMA o TDMA o CDMA, dependiendo de la variante de Doxis. Este es el caso Doxis 2, que es todavía TDMA. En Doxis 3 convivieron CDMA con OFDMA. En Doxis 3.1 ya es puramente OFDMA. Esto es más o menos la estructura del nivel MAC, donde hay un encabezado, hay un overhead propio del nivel físico para sincronizar a los usuarios, y esta es la parte ya de datos propiamente.
Bueno, esto era lo que tenía para contar de redes de acceso. Fíjense que me quedaron faltando XDSL, me quedaron faltando las tecnologías de radio basadas en 3GPP, que luego pues eh, tendremos oportunidad de charlar un poquito sobre esto. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Alejandra, ¿se va a tomar café? Probablemente al servicio es más probable, pero bueno. Profe, ¿qué te iba a decir? Las presentaciones, entonces tú la subirías. Es que yo pues traté de tomar apuntes y eso, pero en algunas diapositivas pasadas rápido, entonces, pues, Las presentaciones están, bueno, yo a esta presentación le hice unas modificaciones, entonces tengo que subir la última versión, pero en general las presentaciones subidas. están subidas. Listo, profe. Entiendo, profe. Pillé que no me quedó muy claro. Entonces, Doxis, ¿dónde es que se utilizaba? Si era ya más. Doxis es lo que está más cercano al Wi-Fi, ¿sí o no? O sea, es el protocolo que utilizamos en el Wi-Fi, No, ¿no? no. Epa, Doxis son las redes que llegan por cable coaxial, que es, por ejemplo, aquí en Cali, las de Claro, las de Tigo Une, y en algunas zonas, Movistar. Por hecho, entiendo, profe. si ustedes miran el cacharro que tienen en su casa, el dispositivo de usuario, módem, como lo quieran llamar, que tienen en su casa, es muy fácil. Si lo que hay pegado al cacharro es un cable coaxial, entonces eso es una tecnología DOCSIS, con seguridad. Si lo que les llega tiene una forma distinta a un coaxial y probablemente con unos conectores raritos, entonces es GPON o algún tipo de tecnología de fibra óptica. Y si lo que les llega al dispositivo es un UTP, entonces es DSL lo que tiene. Profe. Aquí en Cali el único que trabaja con DSL, que yo sepa, es en Cali. Bien, hecha esta rapidísima introducción a las tecnologías que se utilizan para redes WAN, para redes metropolitanas y redes de área amplia. Vamos a empezar a hablar un poco de algo de teoría de tráfico. Aquí voy a hacer simplemente una breve introducción. No los voy a ocupar mucho hoy. Bueno, aquí es que aquí, a ver, en esta diapositiva entro muy derecho al concepto de las distribuciones, pero cuando hablamos de teoría de tráfico en general, hay que pensar en los sistemas de colas, o sea, todos los sistemas de telecomunicaciones, sean de voz, sean de datos, sean multimedia, son sistemas que manejan colas de atención. Yo supongo, bueno, probablemente ustedes hace mucho rato no van al Carulla de la universidad, pero Carulla es un ejemplo interesante, porque Carulla maneja los dos tipos de colas típicos. ¿Quién de ustedes ha ido a Carulla, no sé, en los últimos 6 meses? Yo, profe. Bueno, pues en Carulla, si ustedes se fijan, hay una cola que es para menos de, creo que hasta 5 artículos, si no estoy mal, que es una cola única como con 3 cajeros. Mientras que el resto son colas individuales, es decir, a mí me toca adivinar cuál es el cajero o la cajera más rápida
o donde hay menos, bueno, la combinación de más rápida, menos gente, o menos señoras con carros muy, muy llenos, para tener el menor tiempo de espera. Pues, en general, esos son como los dos tipos de colas. Y la otra opción es algo que se llama un sistema de colas, o sí, un sistema de atención sin cola de espera. Ese caso es, hagan de cuenta que yo llego a Carulla, la cajera está ocupada y entonces me largo y vuelvo después. Obviamente, pues ese no es no sería como una decisión muy inteligente desde el punto de vista de un usuario de Carulla, pero es uno de los tipos de cola que son muy populares en sistemas de comunicaciones, que es el tradicional sistema telefónico. O sea, yo llamo a Pedro Pérez y Pedro Pérez está ocupado, simplemente no me entra la llamada. Entonces cuelgo y llamo después. Ese es el caso típico de lo que se llama un sistema sin cola de espera, que es el caso de esto que se conoce ya matemáticamente hablando como una distribución Erlang-B o un sistema tipo Erlang-B. Ya luego vamos a hablar con detalles de todas estas características, pero en general podemos tener sistemas de cola única y varios puntos de atención, sistemas de cola única y un solo punto de atención, sistemas sin cola de espera, es decir, yo llegué, no hay cajeros disponibles, me voy. O me voy a dar una vuelta o lo que sea. Esos son como los tipos de colas así a grandes rasgos. Luego ya uno puede empezar a matizar, como por ejemplo lo que son las filas rápidas. Es decir, en el caso de Carulla, fíjense que tenemos una combinación y es un sistema de una cola, varios servidores o varios cajeros, pero a la vez es una fila rápida porque es para personas que tienen menos de 5 productos. Entonces, digamos que hay una prioridad de atención, entre comillas, ¿no? Usualmente, por alguna razón, suele ser la cola más larga, no sé si la más demorada, pero se demora bastante. Pero digamos que hay un tipo de priorización, es decir, si usted tiene menos de 5 artículos, entonces puede entrar a esta cola, y si usted tiene más de 5 artículos, le toca buscar otra cola. En los bancos ocurre algo parecido. En los bancos, fíjense que hay una cola que es como para clientes, y en Bancolombia de pronto hay una cola especial que es para clientes, no me acuerdo qué, que básicamente le están dando prioridad a cierto tipo de usuarios, los demás pues les toca hacer la cola que va hasta la calle o da la vuelta a la cuadra. En los sistemas de redes de datos, y particularmente en los sistemas IP, yo puedo también manejar colas con prioridad, dependiendo de los parámetros de calidad de servicio, y el dispositivo, el enrutador, pues, le puede dar un manejo distinto a los paquetes dependiendo de esa prioridad. Entonces, el concepto es exactamente el mismo. O sea, fíjense que cuando yo hablo de una cola con prioridad, da igual si estoy hablando de un banco o de un enrutador, el concepto es exactamente el mismo. ¿Qué cambia? Cambia, por ejemplo, el qué manejo le doy a los paquetes en la cola. Entonces está el caso de el sistema sin cola de espera, es decir, no hay quien me atienda, me voy. O llamo, está ocupada la línea, cuelgo, que es el equivalente de sistemas de comunicaciones. En el caso de un sistema de paquetes, el tema es el tamaño de la cola. O sea, lo que hace un enrutador cuando su cola se llena es que empieza a descartar paquetes. Es decir, no los puede atender y empieza a descartar paquetes. O paquetes que están en la cola y se están demorando mucho tiempo en la cola, los descarta. Es como si uno está más de 5 minutos en la cola del banco, va el vigilante y le dice, no señor, ya no lo podemos atender, vaya y dé una vuelta. Y entonces cogen y vacían la cola. Mientras el cajero va a tomar tinto, cualquier cosa. En fin. Entonces, ese es un poco como el concepto de colas, pero
El concepto general y el modelado matemático es el mismo. Ahora, lo que vamos entonces a empezar a hablar es, en principio, pues cuáles son como los modelos matemáticos de las colas más populares, y luego vamos a hablar un poquito de cómo son los tipos de tráfico en las redes de datos. Y aquí quiero mencionar, en el caso de lo que son los sistemas Erlang-B, que son los utilizados para modelar redes de voz, que yo tengo una cantidad de canales disponibles, o canales o frecuencias, o como se quieran llamar, que me van a permitir atender un cierto número de usuarios por unidad de tiempo. Y aquí lo importante es que, estadísticamente hablando, la forma como llegan los usuarios y cómo se atienden los usuarios son exponenciales. Es decir, la forma de llegada o la estadística de llegada es exponencial y la estadística de atención es exponencial. ¿Qué significa eso? Que cuando yo digo que el tiempo medio entre llamadas es de 2 minutos, es que la gran mayoría de las llamadas van a llegar antes de 2 minutos, o máximo a los 2 minutos, y unas muy pocas van a llegar después de los 2 minutos, precisamente por la exponencial. Eso lo veremos gráficamente después. Y lo mismo la duración, es decir, si la duración de llamadas es típicamente de 2 minutos, significa que la gran mayoría de llamadas demoran 2 minutos o menos. Y pues hay unas pocas, típica en ñatulia, que habla 10, 20 minutos, 1 hora, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos operadores y en muchas empresas se utilizan temporizadores. Dicho de otra forma, a veces no es casual que a uno se le caiga la llamada. Como los operadores hoy en día tienen este tema de minutos ilimitados, digamos que una forma de ellos tener un cierto control sobre cómo administran los recursos de la red es ponerle unos temporizadores a la llamada y decir, si la llamada dura 10 minutos o 15 minutos, entonces se cae la llamada. Simplemente el operador lo que hace es que tumba la llamada. Precisamente para evitar las ñatulias que se sientan a Profe, hablar. Señor. pero eso depende del operador, ¿no? Porque hay operadores que lo cortan, por ejemplo, Tigo la corta a la hora, creo que Claro también, pero digamos Movistar no lo corta. Sí, eso son políticas Porque de cada operador. yo he hablado como 5 horas seguidas y no me he cortado. Ya vemos un ñatulio por aquí. Sí, eso son políticas del operador. Y como les decía, hay algunas empresas que también lo hacen. Que 5 minutos y le cortan la llamada al funcionario, para evitar que la gente utilice el tiempo de la oficina para cosas personales. En fin, son ciertas políticas particulares. Pero básicamente, digamos, el concepto de proceso de Poisson es ese, que cuando uno habla de unos tiempos promedio, usualmente es porque la mayoría están por debajo de ese promedio, y a partir de ahí uno puede diseñar el sistema. En el caso de los sistemas de voz o los sistemas que se basan en Erlang-B, el sistema se diseña alrededor de algo que se denomina la probabilidad de bloqueo. Es decir, lo que se busca es que cuando un usuario va a hacer una llamada o va a usar el servicio, la probabilidad de que ese servicio no esté disponible o esté ocupado sea menor a un cierto porcentaje. Hoy en día las probabilidades de bloqueo con que se diseñan las redes de telecomunicaciones o las redes de voz suele ser menor al 1%. Es decir, se espera que no más del 1% de las veces encuentre uno la red ocupada. Luego hablamos de esto. Me voy a saltar un poquito. Me voy a saltar a la Erlang-C, simplemente para mencionar que en este caso hay cola de espera.
es el caso típico de los call centers. Y aquí de lo que se trata es de cuál es el tiempo de espera que debe tener el usuario asumiendo que no lo pudieron atender de manera inmediata. Entonces, digamos que la lógica de este sistema es que el tiempo de espera sea lo menor posible. Es decir, yo debo tener suficientes puntos de atención, y esto aplica para bancos, call centers y demás. En teoría, yo debo tener suficientes puntos de atención para que el tiempo de espera del usuario sea lo más pequeño posible. Hay, por supuesto, empresas como Avianca, cuyo criterio de diseño es al contrario. Hagamos que el usuario espere lo más posible para que se aburra y cuelgue, y no nos joda. Si ustedes intentan hacer una llamada al call center de Avianca en estos días, les va a decir que el tiempo de espera mínimo son 45 minutos, por ejemplo. Pues claro, a menos que uno tenga mucha piedra con la aerolínea o necesite urgentemente hacer el cambio, uno aguanta los 45 minutos y si no, pues simplemente les mienta la madre y cuelga. Y en los primeros sistemas de redes de datos se utilizó este mismo principio de diseño para las colas de espera de los enrutadores. Esto cambió hace ya unos 15 años más o menos, porque se encontró que las distribuciones estadísticas de las redes de datos son distintas, no son distribuciones exponenciales, o sea, digamos, hay algunas aplicaciones específicas que sí obedecen a distribución exponencial en los tiempos de llegada y en la duración del paquete, pero la mayoría no. Aunque, por simplicidad, pues en muchas herramientas de diseño uno puede usar estos mismos principios de diseño y la cosa no es tan grave, o sea, no es que me vaya a pegar la descachada del siglo, pero desde hace rato que se sabe que en general las redes y en particular la Internet obedecen a unas distribuciones estadísticas muy particulares. Incluso son procesos que estadísticamente se conocen como procesos autosimilares, que normalmente obedecen a una distribución de tipo Pareto. Simplemente les dejo esto ahí como dato curioso para que vayan indagando un poquito más sobre el tema del tráfico autosimilar. En el Moodle hay algunos documentos sobre el tema de tráfico autosimilar en redes de datos para que ojalá les peguen una mirada y ya luego pues entraremos a mirar con más detalle este tema de teoría de tráfico o lo que también se denomina ingeniería de tráfico en redes de datos. Entonces, ya la semana entrante entraremos con más detalle en este tema de ingeniería de tráfico, que es lo que en última le permite a uno dimensionar una red y decir, venga, yo para conectarme, para lo ideal que yo necesitaría para que en mi casa funcione divinamente la red con mis hermanos jugando, mi mamá viendo Netflix y yo atendiendo a clase, debería ser tantos megabits por segundo. Entonces, eso es lo que vamos a ver la semana entrante. No sé si tienen alguna otra duda, pregunta, inquietud. Chévere, profe, poder pues, ver eso, ¿no? Es una aplicación bastante práctica. Poder dimensionar la capacidad de la red. Debe tener pues, bastantes casos de uso chéveres. Hay algunas herramientas por ahí que uno encuentra en línea que le ayudan con esos temas. La idea es que miremos una o dos por ahí. Y hay herramientas más sofisticadas. Por ejemplo, yo sé que ustedes tienen acceso al Packet Tracer. El Packet Tracer tiene algunas herramientas que le permiten a uno por simulación hacer ese tipo de dimensionamiento, por ejemplo. Y hay herramientas mucho más sofisticadas, por ejemplo, como GNS3, por ejemplo, que en teoría le permite a uno hacer cosas mucho más elaboradas. Es que el GNS3 es más bien poco amigable, diría yo. Pero si pueden ir cacharreando con GNS3, sería chévere. Listo, profe.
¿Listo? Bueno, chicos, por mi parte, no era más por hoy. Nos vemos entonces Listo, próximo- profe. el martes es la entrega, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Nos vemos el martes entonces, ¿vale? Ve, profe, en el paper exactamente qué ponemos, o sea, como una investigación general del tema. Sí, pues miren un poco qué fue lo que yo les conté ahora y que eso les sirva de guía más o menos para ver qué es lo que pueden poner en el paper, lo que se esperaría que pusieran en el paper. Como la extensión no es mucha, pues obviamente pues hay que resumir y resaltar como lo más relevante. Listo, profe. Ok. Esa misma información es lo que hacemos en la presentación, ¿no? Es para presentarle el tema a los compañeros. Sí, señor, esa es la idea. Ok. Bueno, ¿algo más?